Chingata facciata nyemma puto se nyemma povosha ron tati po nyemma puta kultule luto faci sungu. Inchinga facciata tan cinta sunguan tan kumel kaleal inchinta in kumel felal to faci sungu meo. Do magele imun ne watele imun kumechi pape to faci sungu tati. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos y todas los trabajadores. La desigualdad estructural propia del modelo vigente, que impide que millones de chilenos y chilenas puedan ejercer derechos sociales básicos como la salud, el trabajo y una remuneración justa y, por tanto, a acceder a condiciones de vida dignas, hemos hecho esta convocatoria al mundo de las culturas, las artes y sus organizaciones, exigiendo se respete y garantice el derecho a la cultura de todos y de todas. Esperamos muy sinceramente que esta iniciativa culmine exitosamente por el bien de la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Comisión Chilena de Derechos Humanos. CICE es la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia. Participamos en los primeros meses de esta pandemia en la mesa interministerial convocada por el Ministerio, una instancia del todo decepcionante para quienes participamos ahí, pues no presentó ninguna medida ni ningún trabajo eficiente y, por otro lado, dejó en evidencia algo muy grave, que es el total desconocimiento por parte de las autoridades y de este ministerio y de esta administración en particular de la realidad del sector, de la realidad de sus trabajadoras y trabajadores y también de las propias necesidades y la propia precarización de la que somos víctimas. Después de 4 meses infructuosos, fue efectivamente lograr que se hicieran submesas de trabajo en 3 áreas particulares: reapertura de salas o espacios culturales, medidas de emergencia con el Ministerio de Desarrollo Social, bono IFE, etcétera, porque no le llegan. Actualmente el 78% del sector aún no recibe ni siquiera un bono de parte del Estado. Y una tercera patita que fue efectivamente un catastro nacional, porque no existen cifras efectivamente donde nos puedan contemplar dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, qué necesitamos. Evidenciamos 4 trampas en particular de la estratégica comunicación que tiene el Ejecutivo. Es muy distinto decir 13% a decir 0,13% y en realidad decir 0,1%, ¿verdad? Eso tiene una brecha de 7 océanos de diferencia. Y nosotros pudimos evidenciar esas 4 trampas, pudimos evidenciar efectivamente que habían pasado fondos de otras organizaciones, de otros servicios del Estado, y que finalmente hoy día Cultura firmaba el cheque solamente, pero que no podía ocupar esa plata porque efectivamente esos programas pertenecían a otros servicios. Pudimos evidenciar también que no existían políticas culturales que fortalecieran la institucionalidad, y ahí yo me quiero detener. El sector agrícola agropecuario aporta un 1,3%, nosotros un 2,7%. Nosotros queremos instalar este cambio de paradigma que es el futuro de nuestro sector. La única forma que existe para poder hacer eso es fortalecer la institucionalidad, que nos proteja a nosotros independiente del gobierno de turno, independiente del Ejecutivo, si le gusta o no le gusta la cultura, si la valora o no. Es estar protegidos siempre porque somos trabajadores. Y eso es lo que nosotros hemos venido a dignificar, a reivindicar. Aquí hay familias, hay hogares, hay niños. Nosotros somos traspaso de identidad nacional, hasta el 2%, que es lo que corresponde a cultura según la UNESCO y según el mundo entero. Cultura está en la calle exigiendo dignidad. Cultura, 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 ¿dónde está? Cultura está en la calle exigiendo dignidad. No sabemos por qué extrañamente Francisco Herrera es bendito entre todas las mujeres, pero se dio que cuando consultamos a las diferentes organizaciones, las voceras eran compañeras, para que lo tengamos en cuenta, que vamos avanzando. Cambió el escenario. Como Red de Actrices Chilenas RACH y como autoras feministas chilenas AUCH, pensamos este momento histórico en clave destituyente. Las recientes declaraciones de la ministra Consuelo Valdés son un ejemplo de esta lógica inaceptable. Cuando declara un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otras necesidades de los ciudadanos, da cuenta de que para ella, trabajadores y trabajadoras del arte y las culturas, no tenemos la categoría de ciudadanos ni ciudadanas. Nos vemos en la obligación de recordarle a la ministra que quienes trabajamos en las culturas
las artes y el patrimonio, somos ciudadanas y ciudadanos y estamos frente no solo a una brutal crisis sanitaria, sino que a la peor crisis laboral de nuestra historia. Fuimos el primer sector en paralizar sus actividades y seremos el último en volver. Nuestra tasa de desempleo supera el 45%. En específico, el 69% de nuestro sector disminuyó sus ingresos y el 55% del sector obtuvo solo 300.000 pesos o menos durante el mes de junio, que fue el mes anterior a la medición. Respecto del plan de apoyo del Ministerio, el 76% del sector señaló no haber podido postular a ninguno de los concursos que se encontraban abiertos. Con estas cifras dramáticas, observamos cómo el gobierno, a través de la máxima autoridad de la cultura en el país, ha abandonado sistemáticamente sus funciones, llevando adelante un discurso lleno de evasivas, argumentos falaces, ofensivos, violentos e inaceptables, crecimientos ficticios de presupuestos, anuncios de apoyos concursables que profundizan la competencia, la desigualdad y la precariedad laboral en que seguimos realizando nuestras actividades. Exigimos la renuncia de la ministra Consuelo Valdés al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. No más a su silencio cómplice ante las violaciones a los derechos humanos, la censura y diversos atentados contra la libertad de expresión y manifestación cultural legítima. Su manera de entender nuestro ejercicio es otra de las lógicas a destituir en este proceso histórico en el que el respeto por las artes y las culturas es esencial para construir una sociedad más justa, más democrática y más feliz. La nueva constitución que emanará desde el poder popular debe ser plurinacional y debe, por sobre todo, proteger al Litrofil Moñén. El Mapudungún significa todo tipo de vida sin excepción. Se debe considerar la participación plena de todas las comunidades y territorios que hoy por hoy defienden el agua y la biodiversidad. Que reconocemos el patriarcado como elemento de opresión que nos ha vulnerado históricamente por ser mujeres, pobres e indígenas. Nosotras somos las herederas de los saberes y la fuerza de aquellas otras mujeres borroneadas de la historia. Mujeres que se atrevieron a parir la vida y la resistencia, porque sin ellas simplemente nosotros no existiríamos. Libertad a todos los presos políticos, libertad a los presos políticos mapuches y los presos políticos de la revuelta social y popular llevada a cabo a partir del 18 de octubre. Justicia para Macarena Valdés, Camilo Catrillanca, Alex Lemun, Zenón Díaz Mecul, Matías Catrileo y todos y todas las personas asesinadas, mutiladas, vulneradas por agentes del Estado y privados durante los gobiernos de democracia. Justicia a la niñez mapuche y todas aquellas vulneradas por este sistema de corrupción y violencia. Nehuento Laimun Pulamien, Mari Chihueo. Cultura está en la calle exigiendo dignidad. Cultura, cultura, cultura.